acompañan en esta mesa cuatro analistas de las ciencias sociales, analistas políticos, activistas de distintas disciplinas como la antropología, la historia, la sociología y la ciencia política, para que nos permitan, digamos, poner algunos puntos de reflexión en esta perspectiva. Nos acompaña Carlos Alberto de Lancén, que es sociólogo y politólogo, ¿no? Sociólogo por la Universidad Católica y está terminando su doctorado en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Nos acompaña también Nicolás Lynch, ¿no? Conocido por todos nosotros, profesor de sociología de esta casa de estudios y actualmente director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Y Carlos Monge, antropólogo por la Universidad Católica, historiador por la Universidad de Miami, me parece, Carlos, sí, ¿no? Es doctor por historia por la Universidad de Miami y actualmente con distintos cargos consultivos y de asesorías en distintas instituciones internacionales alrededor de los temas de medio ambiente, y entiendo también actualmente también investigador de grade y de tesis, ¿no? Y se va a ir sumando en los próximos minutos la profesora también Anaí Durán, socióloga, también ella, y que está terminando sus estudios doctorales en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, que se sumará en los próximos minutos. La organización de esta mesa es bastante simple, va a tener dos rondas. Una primera tratando de caracterizar un poco los cambios que han venido ocurriendo en los últimos meses en los países que hemos anunciado en el programa, básicamente Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile, digamos, ¿no? Una suerte de mapeo general que cada uno de nuestros invitados planteará con alguna precisión, y una segunda ronda donde plantearemos, digamos, algunas perspectivas de escenarios posibles en la región y tratar de vincular estos escenarios posibles, tratando de vincularlo con las implicancias o no que esto tendría para el caso peruano, ¿no? Que es leído de antemano como una excepcionalidad respecto a las tendencias regionales. Cada una de sus intervenciones para cada ronda tendrá entre 8 a 10 minutos, ¿no? Y le pediría, eso sí, una suerte de división con el tiempo, si no yo le sacaré papelitos para hacerles acordar un par de minutos antes. Así que muchas gracias Carlos, Nicolás y Carlos Alberto, y Anaí cuando se sume, por su presencia aquí y por compartir el tiempo con nosotros. Muchas gracias. Empezamos quizás con Carlos Alberto, luego con Nicolás, luego con Carlos y Anaí cuando se sume. Gracias Pablo por la invitación, gracias a la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la invitación. Vuelvo a esta facultad después de varios años y es un placer estar con ustedes y poder intercambiar algunas ideas sobre lo que viene pasando en América Latina. Si yo tuviera que hacer un mapeo de la región, quisiera, antes de entrar al detalle más de cada coyuntura, plantear una hipótesis de dónde estamos parados en términos de una mirada más de mediano plazo. Creo que desde los años 90 se han intentado por lo menos dos tipos de salida en la región, dos tipos de matriz sociopolítica nueva. Una matriz sociopolítica que podríamos llamar neoliberal y una matriz sociopolítica más bien progresista o más de izquierda en la primera década entre el año 2003 y el año 2013, ¿no? Parados ahora donde estamos, creo que estamos en la capacidad de decir que con problemas ambas matrices, o más bien dicho, ambas matrices no han podido resolver los problemas de la región. Y que más bien la región se encuentra ahora frente a, creo yo, una ausencia de paradigmas de hacia dónde virar, ¿no? O más bien, y lo que aparecen ahora son, podemos discutirlo en la siguiente parte, estas cosas pues medio fascistas de la ultraderecha o los pentecostales que se están planteando como nueva opción, o más bien un regreso al progresismo de la década anterior. Pero bueno, entonces la primera idea que quisiera poner es que América Latina no ha logrado rearticular un patrón de desarrollo económico y sociopolítico sostenible en el tiempo. El neoliberalismo duró apenas
7, 8 años, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Y con la crisis asiática naufragó en general, ¿no? Perú es una excepción rara. Y el progresismo, el llamado giro a la izquierda, coincidió en la mayor parte de casos con un boom de precios de las materias primas que permitió el establecimiento de una coalición sociopolítica con altas dosis distributivas, ¿no? Es decir, estos liderazgos populistas o de partidos de izquierda armaron una coalición con los sectores de trabajadores formales o informales, dependiendo del país, y a través de programas de asignación monetaria o a través del reforzamiento de la negociación colectiva, construyeron una coalición que le dio estabilidad a la región durante una década, ¿no? Esa coalición empezó a enfrentar dificultades por dos costados, yo creo, ¿no? Por un costado del régimen político, es decir, con problemas de cómo se renovaban los liderazgos a través de procedimientos más o menos democráticos. Y por otra parte, un problema de recursos fiscales, ¿no? En la medida en que el boom se fue extinguiendo, los recursos necesarios para alimentar la coalición se fueron haciendo cada vez más exiguos y en algunos casos la coalición no se pudo sostener, en otros casos se sostuvo y generó efectos colaterales tales como un aumento de la inflación, muy fuerte en el caso venezolano ciertamente y un poco menos fuerte en el caso argentino, pero que terminó por erosionar las propias bases que la sostenían, ¿no es cierto?, el salario real de los trabajadores formales o informales. Entonces, el giro a la izquierda, digamos, se agotó por estas dos cuestiones y la región, en la coyuntura electoral del 2015 en Argentina y lo que sucedió en Brasil antes, empieza a plantearse o a explorar nuevas posibilidades de establecer una matriz sociopolítica de largo aliento que yo creo que fracasa también, ¿no? El primer fracaso se está viendo en Brasil ahora, que es un fracaso en cámara lenta, yo creo, pero pese a la salida, el golpe contra Dilma Rousseff y la subida de Temer al poder primero, Temer y la coalición bastante variopinta que lo respaldó no pudo estabilizarse y no pudo plantear un paquete de medidas que reactivaran el crecimiento económico en Brasil, ¿no? Si bien por ahora Bolsonaro amplió, digamos, y hegemonizó la coalición política que llevó a Temer al poder y ha incorporado a sectores más militares, a las milicias urbanas y a sectores religiosos más conservadores, por ahora no tiene ningún proyecto, me parece, que ofrecerle a Brasil, ¿no? De hecho, hace un par de días el ministro Guedes, que es el ministro de Economía, anunció que congelaba el grueso de planes de reforma en Brasil porque tenían miedo a la reacción popular que podía aparecer luego de los procesos de ajuste. Entonces Brasil está, si bien en control del aparato político, no tiene una salida económica, me parece, clara, ¿no? El otro caso me parece importante es Argentina. En el 2015 Argentina logra por primera vez en más de 100 años un cambio de mando entre un gobierno peronista y un gobierno no peronista por la vía electoral. No es poca cosa, me parece, ¿no? Ese cambio viene además no es un cambio solamente de partido político en la conducción, sino es un cambio en el modelo de desarrollo argentino, ¿no? El modelo de desarrollo argentino puesto en marcha por los Kirchner ya tenía serios problemas desde hace algunos años, 2013 probablemente, y ciertamente Macri sube al poder con la promesa no solamente de reactivar la economía argentina, sino de ponerla en un carril de largo plazo, ¿no? 4 años después, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que el modelo económico macrista no funcionó. Argentina sigue teniendo exactamente los mismos problemas que tenía hace 4 años, es decir, una alta inflación y un bajo crecimiento económico, unido a una caída bruta del salario real.
y no ha podido atraer las inversiones que modifiquen sustancialmente su matriz productiva, ¿no? Sigue siendo altamente dependiente del precio de la soja y su sector industrial es cada vez menos competitivo, ¿no? ¿Qué ha logrado, eso sí, el macrismo, yo creo, y eso es un punto, creo, favorable para la democracia argentina, es que ha logrado consolidar un sistema bicoalicional, ¿no? Hay en Argentina actualmente dos coaliciones alternativas que luchan por el poder, son competitivas y por lo tanto agregan más del 95% de las preferencias del electorado. Esa es una buena noticia, me parece. La buena noticia es que los argentinos no tienen para dónde salir, me parece. O sea, están, el modelo económico está en 50.000 millones de dólares más endeudados que hace 5 años y esa plata no ha servido más que para alimentar la fuga de capitales, si se quiere. Creo que el caso argentino es excepcional también porque el traspaso de poder en el 2019 ha sido a través de las elecciones, el cambio de modelo ha sido a través de las elecciones nuevamente. El peronismo, después de una jugada muy hábil de Cristina Kirchner y de los sectores progresistas del peronismo, ha logrado poner detrás de sí a todos los otros actores de la galaxia peronista y ha logrado ganar las elecciones. Argentina, que parecía que podía estallar el verano pasado, fue un verano bastante caliente, un diciembre más bien caliente, hoy día se encamina a una transición relativamente pacífica del poder. ¿Qué cosa va a hacer Alberto Fernández hacia adelante? Lo vamos a ver en la próxima ronda, pero sí creo que marca una diferencia sustancial, bueno, a lo que está pasando en Chile, a lo que lamentablemente está pasando en Bolivia. Vamos a ver qué va a pasar ahora cuando termine el recuento de Uruguay, pero seguramente los uruguayos, que son gente civilizada, van a hacer una transición pacífica entre un gobierno y otro. Pero creo que la singularidad argentina es que el sistema político ha podido procesar las diferencias, tanto en el 2015 como en el 2019, sin estallar, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Un par de minutos. Un par de minutos. Bueno, solamente para... Me imagino que hay personas que conocen más el caso chileno o el caso ecuatoriano. Creo que en general en todos estos estallidos sociales y en todas estas revueltas que hay en Chile y en Ecuador y quizás en Bolivia, hay un componente, me parece preocupante, que es el carácter antipolítico o anti-establishment político, más bien para hablar más precisamente, de las movilizaciones. Y creo que es un problema porque eso le abre espacio a líderes antipolíticos que con discursos contra las élites tradicionales y contra los políticos tradicionales terminen encaramándose en el poder, y en estas épocas de liderazgos de derecha aparezcan líderes de extrema derecha antipolíticos, ¿no? que cosechen todo el malestar contra el establishment para establecer más bien este tipo de gobiernos caudillistas, con poca rendición de cuentas, en fin. Y creo que ese puede ser un problema, espero que no lo sea en estos casos que he mencionado, pero en Bolivia puede terminar así en las manos de Camacho, sin quererlo, ¿no? Mesa es un irresponsable, ¿no? Es un liderazgo que se ha evaporado en la actual coyuntura y más bien Camacho podría ser el que termine cosechando todo este malestar, ¿no? Para mala suerte de los bolivianos. En el caso chileno quizás los actores partidarios son más sólidos y la sociedad civil chilena también es ciertamente más sólida, así que quizás la salida sea una asamblea constituyente, esperemos todo lo democrática que se pueda. Y en el caso de Ecuador, la salida aún me parece incierta. Ecuador todavía tiene que ejecutar un ajuste y yo no lo veo a Lenín Moreno ajustando arriba, ¿no? Entonces, si va a volver a ajustar abajo, probablemente tenga el mismo resultado que hace unos meses. ¿Por qué Perú no se mueve? Si hasta se mueve Colombia, que es una sociedad quizás más conservadora que la peruana y más represiva que la peruana, es probable que el cierre del Congreso y el arresto de una serie de figuras políticas claves haya calmado a la sociedad, ¿no? No tengo ninguna prueba empírica para decirlo, pero es una impresión. El problema aquí es que la desafección de la política no es la politización de la calle, sino es la salida, como diría Hirschman, ¿no? No es la voz, sino es la salida. Y frente a la salida, como el poder no es vacío, nuevamente pueden aparecer estos liderazgos
cualquier tipo en el país que ya hemos vivido, ¿no? Y que creo que sí es un riesgo latente en el Perú. No veo a la sociedad peruana movilizándose a corto plazo para quejarse, pero sí la veo votando por alguien que promete liquidar a la vieja élite política. Bueno, así mejor quedo, cierro así. Gracias. Bien, yo voy a tratar de hacer una combinación entre el momento actual de la región y de dónde venimos, preguntarnos de dónde venimos, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? ¿A dónde estamos? Bueno, lo primero es la movilización popular casi simultánea en varios países de la región, ¿no? Que nos permite, me parece que este es el fenómeno más importante del hoy de América Latina, nos permite visibilizar el problema central, ¿no? Que es el modelo económico neoliberal que permite dos cosas que han estado en la consigna de la calle, ¿no? El abuso de los pueblos y el saqueo de nuestros países por parte de unos pocos. Todo esto que puede ser para los que estamos medianamente interesados en el problema muy obvio, yo creo que para la generalidad de personas en nuestra región no era tan obvio. Sin embargo, esta movilización simultánea en varios países creo que lo hace obvio. Y hace obvio la consecuencia del abuso y del saqueo, que es una aguda desigualdad sin salida en los parámetros del modelo, ¿no? Y bueno, aquí no es solo Chile, con Chile lo hemos discutido con los estudiantes de sociología hace un par de semanas, o sea, como el problema no es la pobreza, sino la desigualdad y cómo la sociología es la que tiene el discurso para enfrentar esto, ¿no? Sino esto, junto con el tema de la visibilización, me parece clave. Entonces, el a dónde estamos me parece que nos lleva a un nuevo momento de conciencia en América Latina, ¿no? Bueno, ¿por qué es posible ver hoy las cosas de esta manera? Yo creo que el elemento clave es el giro a la izquierda, que se da entre 1998 y el 2016, o sea, entre el triunfo de Chávez a finales del 98 y el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Me parece que esos son los momentos de este periodo, ¿no? Que permitió una oleada de gobiernos nacional populares, y el término nacional populares me parece muy importante, ¿no? Que desarrollan grandes transformaciones económicas y políticas como nunca antes desde nuestra independencia había sucedido en la región. O sea, este dato me parece clave porque es el dato que hace que la reacción de los sectores de derecha de Estados Unidos sea tan duro, ¿no? Y que también es importante remarcarlo porque hay quienes no le dan el valor suficiente, ¿no? O sea, Chávez, Lula, los Kirchner, Mujica, Correa, Evo Morales, con sus éxitos y fracasos, erosionan la hegemonía imperial, ¿no? Y sientan las bases de la movilización actual, ¿no? Sin embargo, y me parece que esta es la limitación fundamental, no llegan a una ruptura democrática con el antiguo régimen, ¿no? En fin, yo postulo, no lo voy a desarrollar en esta exposición, que las llamadas transiciones a la democracia de alguna manera, en algún sentido, fueron una prolongación de las repúblicas oligárquicas, ¿no? Y claro, produce un gran avance el giro a la izquierda, pero no llega a una ruptura democrática con el antiguo régimen, ¿no? ¿Cuál es la contradicción fundamental hoy en América Latina? Yo creo que esto caracteriza y es el gran legado de los gobiernos de izquierda, ¿no? Desde la derecha de Estados Unidos, la contradicción es entre la democracia liberal y la dictadura populista, ¿no? Así lo frasean, ¿no? Desde la izquierda yo creo que la contradicción es otra, y es el legado del giro y de estos 18 años virtuosos en lo fundamental, ¿no? Es la contradicción entre la democracia de élites, limitada y excluyente, y la democracia de mayorías que promueven los movimientos y gobiernos nacional populares. O sea, esta es la contradicción fundamental hoy en América Latina. O sea, es lo que se ve en Argentina, es lo que se ve en Chile, es lo que se ve en el Brasil, ¿no? Es lo que se ve en Venezuela con todos sus problemas, es lo que no logramos que se vea en el Perú, ¿no? No logramos que se vea en el Perú. Digamos, si en alguna parte la visibilidad que hemos señalado existe, pero tiene la menor intensidad, es en el Perú. Hasta antes, en ese lugar
postrero nos acompañaba Colombia, pero Colombia ya nos ha sacado ventaja, ¿no? O sea, seguimos a la cola de América Latina. Esta actualidad nos lleva a una reflexión histórica y a una reflexión futura. O sea, la actualidad en torno a cuál es la contradicción central hoy nos lleva a una reflexión histórica y una reflexión futura. La reflexión histórica tiene que ver con el origen de la democracia en la región, o sea, ¿de dónde viene la democracia en la región? ¿No? Entonces, allí yo recojo dos reflexiones que son contemporáneas, de José Nun, una en un libro Democracia, que se publica el año 2000, y de Carlos Franco, otra en un libro acerca del modo de pensar la democracia en América Latina del año 98, ¿no? El que más lo desarrolla es Franco, indudablemente. Ya Franco lo desarrolla con una sofisticación a veces obscena, ¿no? El origen de la democracia, ¿son las repúblicas oligárquicas y los paquetes de las transiciones o son los procesos de democratización y nacionalización que han producido las dos grandes oleadas nacionales populares? Entonces, justo yo acabo de terminar un libro en que desarrollo esta contradicción y digo que lo segundo, ¿no? Que la democracia viene de los procesos de democratización y nacionalización que han producido las dos grandes oleadas nacional populares, o sea, los dos grandes procesos de nacionalización y de democratización latinoamericana, digamos sin final, la oleada del 30 al 60 y la oleada del 98 al 2016 sin final, ¿no? Como dice Sinesio López, todo es inacabado entre nosotros, ¿no? Y la reflexión presente y futura, que la transformación social en los tiempos posguerra fría ya no es un acto revolucionario súbito y definitivo, no es un asalto del poder. Nosotros veníamos meciendo la perdiz sobre este problema con Beto, ¿no? En fin, desde hace algún tiempo, pero yo creo que la movilización social y política lo deja muy claro. Ya no es un acto revolucionario, sino una serie de oleadas democratizadoras que nos irá llevando progresivamente a una nueva y ojalá ruptura democrática, ¿no? O sea, acá hay dos textos que les recomiendo. Uno de Carlos Ominami, de hace un par de años, que se llama El proceso abierto, que es sobre esto justamente, ¿no? Las oleadas nacionales populares inacabadas. Y el otro es de Álvaro García Linera, que estaba en las noticias, que hablaba de que el proceso latinoamericano mirado en el mediano y largo plazo era como las olas del mar, como las mareas, que avanzaban y retrocedían, que avanzaban y retrocedían, ¿no? ¿Y en qué momento nos encontramos? Bueno, yo creo que nos encontramos, resumiendo, en un cruce de caminos, ¿no? Donde tenemos ofensivas populares que están en la televisión y reacciones conservadoras que también están en la televisión, ¿no? Y aquí digo, Macri, Bolsonaro, Lenin, Monero son una reacción a los éxitos de los gobiernos nacionales populares, aunque suceden por sus fracasos, ¿no? O sea, digamos, se dijo mucho cuando lo de Bolsonaro, me acuerdo, Lula por coimero tiene la culpa de Bolsonaro, ¿no? Bueno, ahora se está demostrando que no era tan cierta esa acusación de coimero, no la han demostrado hasta ahora, ¿no? Y, digamos, yo creo que el éxito electoral y todo el proceso de Bolsonaro lo que prueba es que es una reacción de la derecha y Estados Unidos contra los éxitos de estos gobiernos. Aunque claro, suceden porque tuvieron limitaciones y en muchos casos fracasos, ¿no? Bien, este cruce de caminos, ¿qué significa? ¿No? Escuchaba hace 2 o 3 días en Telesur una mesa redonda sobre el tema y decían, se ha cerrado el ciclo del giro a la izquierda. Y decían, no se ha cerrado, eso nunca se va a cerrar. Y yo creo que eso es absurdo, ¿no? Sí se ha cerrado, creo yo, ¿no? Sí se ha cerrado y hay que sacar las lecciones. Y yo creo que esta dificultad de decir que se ha cerrado lleva a que no se aprendan las lecciones de los problemas que han habido, ¿no? Sin embargo, yo creía que la ofensiva de la derecha iba a ser más brava, ¿no? Y se ha probado una contraofensiva débil. No sé si porque no les ha dado mucha plata a Estados Unidos, porque Trump de alguna manera se prueba nuevamente en América Latina que ladra un montón pero muerde poco, ¿no? Ladra bastante pero muerde poco, ¿no? O sea, los S-600 ahí que instalaron los rusos en Caracas, parece que lo desanimaron más de lo que yo creía. Después un experto militar me dijo que se bajaban los F-35, que es el avión más sofisticado norteamericano, entonces no sé hasta qué punto podían soportar que se baja un F-35.
bueno, esta contraofensiva de la derecha débil, ¿no? Y entonces esto nos hace ver, me parece a mí, que podemos estar en los albores de un nuevo ciclo, ¿no? Podemos estar en los albores de un nuevo ciclo, ¿no? Con seguramente la esperanza de que el inventario de debilidades se superen, que nos pueda eventualmente llevar a una ruptura democrática con el antiguo régimen, que a mí me parece que es clave para pensar en una sociedad distinta en América Latina. No sé si nueva, a mí no me gusta esa idea de nueva sociedad, me decepcioné hace un tiempo, pero por lo menos una sociedad que pueda llevar el nombre de democrática, ¿no? Y ahí me quedo. Muchas gracias por la invitación. Perdón por la tardanza, sí había avisado que iba a llegar un poco tarde. Yo quería enfocar también la exposición primero en algunos elementos más generales del momento político, de la coyuntura, y luego profundizando en algunos casos nacionales que ahora están con más relevancia, ¿no? En primer lugar, y también recogiendo ya algunas de las ideas que han soltado aquí los colegas, me parece clave enfocarnos en la coincidencia de dos crisis que se están dando ahora, ¿no? Por un lado, la crisis del modelo neoliberal, y por otro lado la crisis de los progresismos o de algunos de los gobiernos que conocemos como progresistas, ¿no? Entonces, como esta coincidencia que se expresa en los casos nacionales, por un lado en Chile y Colombia, modelos neoliberales con distintas dosis de violencia y autoritarismo, y por otro lado el caso de los progresismos con Ecuador, con la salida de Correa, y ahora con lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Una coincidencia de dos crisis que nos vuelve a dejar sin respuestas sobre qué oponer a esto que es lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Y que quería detenerme justamente en esta definición del neoliberalismo, ¿no? Como qué cosa estamos entendiendo, qué cosa se ha ido entendiendo al hablar de neoliberalismo. Y creo que ahí es clave en América Latina, sobre todo, voy a recoger ahí algunos autores como Escalante, Verónica Gago, que profundizan en estas tres acepciones del neoliberalismo, ¿no? Primero como un modelo ideológico, o sea, una forma de comprender el mundo con sus ideólogos, ¿no? Como Hayek, etc. Lo otro como un programa de gobierno, ¿no? Que implementa determinadas políticas, determinadas formas de gestión pública. Y tercero, como un régimen de existencia, ¿no? Que impone también formas de convivencia social a las sociedades, ¿no? Por ejemplo, esta idea del emprendedurismo, esta idea del exitismo, esta idea de la lógica individualista de exaltar el éxito y más bien de penalizar la intervención del Estado, ¿no? Entonces, este proyecto neoliberal en estas tres acepciones es el que se implementa en los países de América Latina, el consenso de Washington, en tensión con la democracia, ¿no? La democracia se vuelve un estorbo para el neoliberalismo, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, este modelo se impone ahí, y eso lo hablaban los Chicago Boys de la época, en plena dictadura, ¿no? Quizás sin esa dictadura no se hubiera podido imponer de la forma que se puso, ¿no? O en el caso peruano, o en el caso colombiano también con sus diferencias, ¿no? Entonces, esta forma de gobernar y además de proponer la convivencia social es la que va a entrar en crisis en diferentes momentos, ¿no? Y un momento clave fue justamente, como decía Nicolás, a fines del 2000, ¿no? Con esta oleada de movimientos sociales que se oponen al ALCA y que van a dar lugar a los diferentes gobiernos progresistas, ¿no? Que son una respuesta clara al avance del neoliberalismo en la región, además liderado por George Bush y toda esta política que se estaba imponiendo, ¿no? Entonces, este neoliberalismo que ya viene en sus 40 años y con su desgaste, entra en crisis y coincide también con esta respuesta que fue los progresismos, ¿no? Y ahí un saldo importante es el que toma la democracia, ¿no? La democracia es finalmente la que va perdiendo sustrato con el neoliberalismo, sobre todo en términos de sus componentes de igualación política, ¿no? Entonces, ahí tomaba la idea que planteaba Stiglitz hace un tiempo, hace poco más bien, sobre cómo no había cumplido justamente el neoliberalismo esta promesa de beneficiar a las sociedades, a las mayorías, por el chorreo, sino más bien que había ido afirmando desigualdades, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora en medio de estas dos crisis, pues, son distintas explosiones, digamos, estallidos. En el caso de Chile me parece mucho más claro este estallido frente al neoliberalismo,
¿no? Que impugna de distintas formas un régimen de existencia, efectivamente, ¿no? Donde la privatización de los recursos y de prácticamente todos los niveles de la vida iba a llevar más o menos más tarde que temprano a un malestar muy seguido como el que tenemos ahora, ¿no? Con un desgaste también progresivo de la democracia, en el sentido que cada vez es menos la gente que vota, ¿no? Piñera fue elegido con el 40%, el voto es voluntario, ¿no? Y se hace un corte de clases muy evidente que quienes votan son las clases medias altas. Entonces un presidente con 40% de electores, o sea, es bastante... digamos, poco legítimo, ¿no? Entonces, en el caso chileno, como decía, y ya quizá entrando un poco a los casos nacionales, es claro este malestar, ¿no? Que ya venía, como decía, no es una irrupción que hubiera podido ser impredecible, ¿no? Venía con distintas movilizaciones, desde el 2000 con los pingüinos, desde luego con el movimiento universitario, los movimientos también ambientalistas, el mismo movimiento mapuche, ¿no? Una serie de impugnaciones a ese Estado neoliberal que ahora pues cobraron un carácter mucho más masivo, ¿no? Y donde ya no hay la respuesta de la élite política, sigue siendo todavía muy difusa, ¿no? Esta promesa de asamblea, ni siquiera de plebiscito para ver si se hace una asamblea constituyente, no tiene la legitimidad del caso, ¿no? Si bien en alguna medida ha canalizado ciertas expectativas, el malestar sigue latente, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso chileno. En el caso colombiano, que también es evidente la crisis del neoliberalismo, creo que eso no se puede entender sin la violencia permanente que ha habido en Colombia, ¿no? Y que ha sido una característica, la violencia paramilitar, es decir, ¿no? Los grupos, por un lado, los grupos alzados en armas, las guerrillas, y por otro lado, que es lo que está más presente en los territorios luego de la firma del acuerdo de paz, los grupos paramilitares, ¿no? Vinculados a los grandes poderes terratenientes, ¿no? Entonces, el estallido social que ahora se produce con un paro general que no se convocaba hace mucho tiempo, tiene digamos, esta particularidad de enfrentar las violencias en los territorios, ¿no? Y como decía también, en medio de un modelo que ya no tiene mucho más que ofrecer, ¿no? El mismo, tanto Duque como Piñera se ven en la necesidad de ensayar reformas muy puntuales, el aumento del sueldo mínimo acá, cosas que no están respondiendo a las expectativas y al agotamiento de sus mismas propuestas, ¿no? Ahora, a diferencia del 2000 o de 1999, de fines del siglo pasado, cuando la respuesta a este agotamiento del neoliberalismo fueron los progresismos, y tenías a Lula, a Chávez, a Cristina Kirchner, la respuesta ahora no está, ¿no? Digamos, es muy difusa, está más bien la crisis del otro lado también, ¿no? Y quizá ahí ya nos lleva a hablar de lo que fueron estas experiencias progresistas que más o menos se habían desarrollado los expositores anteriores, y que son muy ilustrativas de varios temas de reflexión desde la sociología, pero también desde la militancia política, ¿no? Por un lado, como yo quería poner primero el tema del Estado, por ejemplo, ¿no? El Estado en su sentido relacional, en su sentido de sedimento de relaciones históricas, y en su sentido también de lo más básico, ¿no? Weberianamente, del control del poder coercitivo y del manejo de la economía, ¿no? Y en esa línea creo que sí ha quedado claro en los gobiernos progresistas las dificultades para trascender los marcos de la democracia neoliberal vigente, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, la economía, si algo se jactaba Evo, es que la economía funcionaba muy bien, ¿no? Con indicadores macroeconómicos muy estables, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, eso no era suficiente para la élite empresarial, ¿no? Que sí quería, o sea, que buscaba más bien el control político, ¿no? Y justamente eso lleva al otro componente que mencionaba, este poder coercitivo, más bien, son las Fuerzas Armadas las que terminan dirimiendo la situación en Bolivia, ¿no? Y digamos en buena parte en Venezuela también, o sea, no se explicaría la duración del gobierno chavista y ahora con Maduro sin esa lealtad que ha generado en unas Fuerzas Armadas que tienen otra raigambre, digamos, ¿no? Unas Fuerzas Armadas nacional populares, para usar el término, o de un origen mucho más popular que en otros lados, ¿no? Entonces, finalmente también esto nos trae viejos debates del poder de los militares, el tema de la economía,
Y finalmente, bueno, me pusieron en el tiempo, dos temas muy puntuales. El tema de las ideologías o de lo que está presente aquí, que creo que es clave señalar y que Perú tampoco es ajeno, que tiene que ver con esta presencia de los fundamentalismos religiosos, ¿no? O sea, no solamente es una crisis de estos aspectos más políticos, económicos, técnicos, ¿no? Sino también una crisis de sentido que se prolonga y que da lugar a que estos fundamentalismos, estos grupos evangélicos sean como respuestas que se dan desde la sociedad, ¿no? Y que finalmente terminan siendo también proyectos políticos, ¿no? En el caso de Bolivia se ha visto clarísimo, ¿no? Sin necesariamente tener una mayoría social muy contundente, pero sí grupos muy militantes, muy organizados, muy cohesionados, que asumen una cruzada y la llevan adelante, ¿no? En el caso de Bolsonaro eso es clarísimo, en el caso de esta señora de Bolivia también, ¿no? Y bueno, en el Perú también tenemos varios casos representativos que asumen esta militancia evangélica como una cruzada política, ¿no? Conservadoramente y en alianza también con sectores conservadores. Y yo creo que esto me lleva al punto final que quería abordar, que es el tema de los movimientos sociales y su relación con el Estado por un lado y por otro lado con este momento de crisis, ¿no? Yo creo que ahí el ciclo anterior podemos darlo por cerrado también, ahí voy a coincidir con Nicolás, lo que se viene es otro ciclo definitivamente. En el ciclo anterior los movimientos sociales asumían esta teoría del instrumento político, ¿no? La idea de llegar al poder, quizá ahí por eso lo de Bolivia es tan representativo. El MAS era el instrumento político, ¿no? O sea, los movimientos sociales, el Pacto de Unidad, las 9 organizaciones eran las que llegaban al poder, ¿no? Y el MAS siempre se resistió a ser un partido más estructurado, con centralismo democrático, para dar justamente cabida a estos movimientos sociales. Entonces, esos movimientos sociales que también en distinta medida, también el PT en Brasil, el kirchnerismo en Argentina, con sus particularidades, ahora se presentan muy potentes en algunos casos, pero su relación con el poder del Estado y la política de representación es más difusa, ¿no? Pienso, por ejemplo, un actor que sin duda ha aparecido con muchísima fuerza en Argentina, en Chile, el feminismo, ¿no? En sus distintas vertientes, ¿no? Pero que es indiscutible, creo, la fuerza que han tenido las mujeres en las movilizaciones en Chile y que siguen teniendo en Argentina para disputar determinadas políticas, ¿no? O el mismo movimientos ambientales que están presentes en estas crisis, ¿no? Cómo se están planteando ahora, a diferencia del ciclo anterior, la relación con el espacio de representación política y con el Estado, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí y luego podemos seguir conversando. Los hechos puntuales y los desenlaces políticos en los países que han entrado en convulsión son bastante diferentes, ¿no? El origen de la crisis en Bolivia es un proceso electoral, ¿no es cierto?, cuya legitimidad se pone en disputa y cuyo desenlace es una movilización que en un primer momento es urbana, clase mediera, pero también popular y con algunos sectores populares contra la percepción de la ilegitimidad de una cuarta elección de Evo, pero y que ahora se reconvierte en una movilización de base social mucho más amplia, ¿no? Más popular también con unos sectores medios, contra una alternativa claramente fascista. En el Ecuador es una explosión popular contra una medida, aumento del precio de la gasolina, que es devastadora para todo el mundo, ¿no es cierto? Que tiene una fuerza inusitada que obliga a una cosa inédita, que es que el gobierno se repliegue, abandone Quito, ¿no? El territorio del poder se refugia en Guayaquil, pero luego se levanta la medida y como que todo vuelve a un compás de espera. Quizás, como dice Carlos Alberto, ahí se quedará porque el gobierno no va a intentar otro nuevo ajuste, ¿no? Para terminar otra vez escondido en el puerto de Guayaquil, ¿no? En Chile es una protesta contra un aumento del costo del transporte público, ¿no? En un país que tiene transporte público, ¿no es cierto? Y entonces eso importa, ¿no? El costo de un servicio público importa si la gente lo usa, y entonces importa, pero desencadena una cosa muchísimo más amplia, ¿no? Y que ahora está orientada hacia algo muy inestable, parecía por una solución constituyente, pero fuertemente mediatizada por la derecha con mecanismos de control, pero donde ahora incluso esa salida está en cuestión porque, ¿no?, las organizaciones sociales y el PC dicen por ahí no va si es que es una solución constituyente totalmente
mediatizada por la derecha, pero no queda claro hacia dónde va, renuncia de Piñera, nuevas elecciones, en fin, ¿no? Y en Colombia es una protesta mucho menos específica, es como un gran malestar contra el gobierno de Duque. Es una plataforma de 32 o 34 puntos que incluye todo, ¿no es cierto? Todos los malestares existentes, pero que termina siendo una protesta muy masiva. Yo estuve en Bogotá el día de la primera gran marcha, toque de queda. Nadie recordaba que en Bogotá se hubiese puesto toque de queda, ni en medio de la guerra con los narcos, ni en medio de la guerra con la FARC, ¿no es cierto? Y frente a una protesta social, toque de queda, ¿no? Una reacción extrema de parte del gobierno, y la salida ahí sí es totalmente incierta. No hay un gran debate constitucional, no hay un debate sobre el adelanto de elecciones, entonces no queda claro cuál es la salida política. Entonces creo que son hechos diferentes en respuesta a situaciones diferentes que plantean procesos políticos inmediatos diferentes, ¿ya? Quería resaltar primero la heterogeneidad, ¿ya?, de los 4 países en los cuales se está viendo protesta social, movilización social masiva, ¿no? Y luego quería mencionar algunos puntos en común. Los 2 primeros, lo que Carlos Alberto ha dicho es exactamente lo que yo iba a decir, ¿no? Me parece que en la gran mirada de las cosas estamos viendo el agotamiento de las 2 grandes apuestas de la transición democrática post-dictaduras en América Latina, ¿no? Algunas que tomaron el curso nacionalista redistributivo, que ampliaron derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, que han permitido una profunda democratización del ejercicio de la política, que en el caso particular de Bolivia, en mi opinión, toma casi la forma de una revolución cultural en el sentido de la recuperación de la dignidad y del orgullo del ser indígena, ¿no es cierto?, y un ataque práctico muy fuerte al racismo y la discriminación, mucho menos en Ecuador y en otras partes, ¿no es cierto? La otra idea que comparto con Carlos Alberto es que ambas apuestas se sostuvieron, porque no es coincidencia en el tiempo, se sostuvieron en este largo ciclo de crecimiento económico liderado por la exportación de commodities, ¿no? Y me parece a mí que ahí hay un tema clave para empatar con Nico. Me parece que un largo ciclo de crecimiento económico con caída de la pobreza ocultó de alguna manera los problemas de la desigualdad. Mientras a todos nos está yendo mejor, quizás no importa tanto la desigualdad, pero terminado ese ciclo de crecimiento, todas las estadísticas indican un frenazo en el crecimiento económico, indican un frenazo en la caída de la pobreza, y para algunos países estamos hablando de prácticamente recesión, crecimiento cero con rebote de la pobreza. Entonces ahí como que explotan ante la cara de todo el mundo los problemas de la desigualdad. Entonces esos son 2 elementos generales. Para mí, un tercer elemento general, ¿no es cierto?, es que en realidad, y esto quizás sea un poco más polémico, estos proyectos nunca lograron ser realmente hegemónicos, ni de un lado ni del otro, y se mantuvieron importantes situaciones de polarización ideológica y política interna, tanto en la vertiente progresista como en la vertiente más neoliberal. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que en el caso boliviano incluso, el MAS nunca logró derrotar políticamente, ideológicamente o culturalmente a la élite terrateniente de la media luna del oriente boliviano. Lo que hizo fue negoció. El MAS negoció su proyecto de reforma agraria. Es más, enterró su proyecto de reforma agraria a cambio de estabilidad política. No me fastidies, ¿no es cierto?, y no te fastidio. Y ese es un pacto que le dio un aire al MAS durante un tiempo y que incluso le permitió enfrentar la caída de los precios de los hidrocarburos, porque el motor de la agroexportación se mantuvo, y no solamente se mantuvo, se potenció en alianza con el MAS. La quema de bosques en la Chiquitanía, promovida y avalada por Evo, es la ampliación de la frontera agrícola para la ganadería, para la exportación de carne a China en manos de la élite terrateniente agroexportadora del oriente boliviano, y lo mismo se puede decir de varias otras cosas, ¿no? Es decir, no hay derrota política, hay acuerdo, hay negociación, el PT con, ¿no?, sectores del gran capital brasilero y cosas por el estilo, y entonces no hay fidelidad tampoco, ¿no? Han estado aceitando los cuchillos y a la primera que han podido han salido con todo para tirarse abajo estos regímenes con los cuales negociaron.
Entonces, ese es un tercer elemento que a mí me parece que hay en común, porque de la misma manera los proyectos neoliberales en Chile, en Colombia, nunca han llegado a ser totalmente hegemónicos, ¿no? Ha habido fuertes sectores de resistencia que ahora encuentran, ¿no?, el momento de responder. Un cuarto elemento que tiene que ver con este tema de la hegemonía es que me parece que a lo largo de esto es largo ciclo de crecimiento y caída de la pobreza, ha habido un proceso de emergencia de nuevas juventudes y un proceso de emergencia de nuevas clases medias, y los liderazgos políticos existentes no saben bien qué hacer con ellas. Yo creo que estas clases medias son demasiado conservadoras y tienen agendas de estabilidad, de individualidad, de seguridad, de acumulación de riqueza, de preocupación por la violencia, por el crimen, etcétera, que nunca entendieron los liderazgos progresistas como agendas importantes. Pero también son clases medias que tienen agendas liberales, de derechos, de valores, etcétera, que nunca fueron entendidas por los liderazgos derechistas tradicionalmente conservadores. Entonces yo pienso que tanto en el caso de Bolivia, como en el caso de Chile, como en el caso de Brasil, por ejemplo, hay un protagonismo de estos sectores juveniles y de estos sectores nuevos de clases medias que inclina la balanza hacia la derecha frente a gobiernos progresistas, pero inclina un poco la balanza, ¿no?, hacia un cuestionamiento progresista frente a coaliciones de derecha. Un otro elemento que me parece que es común es el tema del desgaste, ¿no? En Chile es claro, Nico me comentaba, ¿no?, declaraciones de gente del PC, que la percepción ciudadana es que ha habido un bipartidismo instalado con una misma tecnocracia, ¿no?, en fin, que ha durado 30 años, y la gente está harta. Entonces, democracia cristiana, concertación, PS, la derecha, lo que sea, es más de lo mismo, es una élite política que se ha, ¿no?, manejado y reventado el país durante 30 años, que se vayan todos. Bolivia, 14 años en el gobierno, desgastan. PT, 18 años en el gobierno, desgastan. El Frente Amplio, ¿no es cierto? No es que haya un rechazo, desgasta, ¿no? Y entonces me parece que hay una lección ahí también que entender, ¿no? Y plantea todo el tema, en algunos casos extremos, del caudillismo, porque no solamente es el proyecto político o el partido político o una élite amplia que se desgasta, es peor la cosa cuando todo se encarna en el individuo providencial que se vuelve indispensable. Entonces todo depende de volver a elegir a él. Esa es una carta arriesgadísima, porque desgasta, pues, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahí hay un elemento común, esta idea del desgaste, que en unos casos es el desgaste de la persona. Ahí lo dejo porque después creo que vamos a discutir un poco más si es que algo así puede pasar acá, ¿no? Sí, ahora damos a la segunda ronda, que es un poquito más corta, por una cuestión de tiempo, y diría unos 5 minutos por cada uno de ustedes. Como habíamos acordado, era más bien pensar las implicancias o no de esta suerte de tempestad latinoamericana en el caso peruano. Algo ya había adelantado Carlos Alberto en su primera intervención, pero en todo caso ahí está planteado el tema para que ustedes lo desarrollen, ¿no? ¿Cómo comenzamos? ¿Al revés o...? ¿O al revés? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya. Al revés dicen todos los demás. Creo que nosotros tenemos 3 diferencias fundamentales que explican por qué no nos está pasando lo que les está pasando y por qué de repente es difícil que pase, ¿ya? La primera es que hay un recambio permanente. O sea, si uno mira los partidos y las personas y esta lógica de la no reelección presidencial fuerza a un recambio permanente, y entonces me parece que disminuye un poco la percepción de que la misma persona o el mismo partido se quiere quedar para siempre, ¿no es cierto? Esta afirmación puede ser matizada y mucho, ¿no?, con otra afirmación que diga, pero lo que hay es un desgaste de la política como tal, un hartazgo con la política.
Entonces, por más que haya recambio, y uno dice, oye, no, pues otra vez, 5 veces, no te pases, ¿no es cierto? De todas maneras, creo que esa es como una válvula de presión que deja escapar un poco, ¿no?, el aire caliente en el medio de una situación de un desencanto muy grande con la política como tal. Me parece que un segundo elemento es la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto?, que me parece que elimina uno de los elementos de frustración que están detrás de la movilización, la protesta y la crisis en otros países. La sensación de que sí hay mucha corrupción, pero eventualmente los puedes meter presos, ¿no? Porque con sus altas y bajas, lo que se ha conseguido en el Perú es absolutamente inédito en América Latina. Fujimori preso, Toledo preso para ser extraditado, ¿no es cierto?, Alan García suicidado para no ser encarcelado, aunque como dicen ahora en broma debe estar revisando su decisión porque se hubiera esperado un poquito y el Tribunal Constitucional lo sacaba, ¿no es cierto? Ollanta va a entrar de todas maneras, PPK está preso, Keiko la acaban de sacar, pero creo que se le vienen acusaciones penales contundentes y en mi opinión terminará presa, ¿no? Entonces la sensación de que algo de lo malo se corrige, ¿no es cierto?, me parece que es como tener la tapa de la vía de presión un poquito levantada y permite sacar un montón de estas cosas. Y lo tercero es el extremo nivel de informalidad en nuestra economía, ¿no? Que era mi comentario acá, ¿no?, con Anaí sobre el asunto del impacto del alza de bienes públicos cuando hay bienes públicos, el impacto del alza en servicios públicos cuando hay servicios públicos. Pero acá es una absoluta minería, incluso en el terreno de la educación, ya en Lima, entre los pobres, no digo las clases medias altas, que siempre lo han hecho así, más niños van al colegio privado que a la educación pública. Incluso en Lima, esto es una cosa absolutamente inconcebible, ¿no? Y lo mismo pasa con los servicios de salud, son tan malos, tan atorados, tan lentos, que una parte importante de la población, incluso los sectores populares, apela a servicios de salud privados, ¿no? Entonces, esta extrema privatización de las cosas, informalización de las cosas, hace, creo que para mucha gente, medidas de política en realidad no importan tanto o estas, ¿no? ¿Qué nos podría pasar? Yo creo que hay dos cosas que podrían incendiar la pradera en el Perú. Lo primero es una reversión y fracaso de la lucha contra la corrupción. Yo creo que eso generaría mucha cólera ciudadana, ¿no es cierto? Esa es una pelea constante, hay varios éxitos, obviamente retrocesos, pero yo creo que si hubiese en algún momento la sensación de un fracaso total, digamos, si un Chávarri hubiese logrado desmontar todo el equipo, ¿no?, y cerrar toda la lucha contra la corrupción y todos caminan libres, y todo se cae, yo creo que eso generaría una explosión de cólera ciudadana y popular en el Perú. Y lo segundo es si a alguien se le ocurre hacer medidas de política, ¿no?, que encarezcan los costos de algunos bienes de consumo que sí son de consumo masivo, no sé, pues un aumento total del costo de la gasolina, ¿no?, que le impacta a todo el mundo, podría generar una explosión con esa. El asunto es que esas medidas ocurren donde ha habido embalses, pero acá el ajuste neoliberal fue tan radical, ¿no?, y el ejercicio neoliberal de la política fue tan radical que no queda ningún subsidio público por eliminar. O sea, no hay más ajuste neoliberal que hacer en el Perú, ya se hizo todo. Entonces, claro, a alguna bestia se le podría ocurrir de todas maneras, quiero, no sé, compensar la caída de los ingresos de los minerales con un aumento del impuesto especial a la gasolina y va a generar un estallido. Pero salvo que alguien sea tan burro en el gobierno para hacer una cosa así, veo difícil, ¿no? Quizás entonces el camino podría ser el camino colombiano, ¿no? Una acumulación de todos los malestares. Allá un enorme malestar es la lógica de Uribe contra los acuerdos de paz, que moviliza a mucha gente. Hoy día en el Perú no tenemos ese factor, pero podría haber una suma de los otros 31 puntos de la plataforma colombiana que no tienen que ver con los acuerdos de paz y que tienen que ver con todo tipo de problemas de calidad de servicios públicos, universalización, salarios, condiciones laborales y cosas de todo tipo, quizás por ahí, pero no veo una cosa a la chilena, ¿no?, o a la colombiana, y no veo una cosa a la boliviana en el horizonte, digamos, algo muy grave pase con las elecciones 2021, ¿no?, que pudiesen generar alguna explosión, pero tendría que haber pues un fraude o la percepción
de un fraude o algo que ponga en duda la legitimidad de un proceso, y la verdad es que no lo veo así. Gracias. Sí, a ver, para empezar un poco hablando yo creo que discutiría esto que han dicho algunos de la excepcionalidad peruana, ¿no? Yo creo que Perú también tuvo su momento progresista, eligió a Ollantaytamala, ¿no? Que Ollantaytamala se volteó y se alineó con los poderes empresariales, es parte de otra historia, pero digamos que también el Perú en los últimos 20 años se han gestado distintas impugnaciones a este Estado neoliberal, a este proyecto, en distintos frentes, ¿no? Tanto en el terreno de la movilización, con distintas movilizaciones que han tenido distintos impactos, y también en el terreno de la representación política, ¿no? Como decía, ¿qué hubiera pasado si Humala cumplía su hoja de ruta, ¿no? Es parte de otra discusión, pero como para también discutir esta idea de que Perú no pasa nada en la excepcionalidad histórica, etcétera, ¿no? Creo que sí tuvo su momento progresista, tuvo su... y que más bien justamente eso es lo que debe analizarse, por qué estos realineamientos no producen un efecto, ¿no? Este realineamiento en el momento progresista no produjo más bien un efecto digamos, más contencioso de parte de los movimientos sociales que llevaron a Humala al poder, ¿no? Y creo que eso ahí ya empata con la debilidad política, el mismo sistema político, ¿no? Lo débil que es y cómo permite a su vez desmovilizar y contener determinadas demandas, ¿no? En el caso del cierre del Congreso ha sido clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si no se cerraba el Congreso? O ¿qué hubiera pasado en Chile más bien si, por ejemplo, se vacaba Piñera, como lo estaba pidiendo algún sector, ¿no? Quizá ahí sí se hubiera desmovilizado, pero lo cerrado del sistema político allá creo que hace que más bien se contenga la situación, se apela a más represión y terminas teniendo un estado de cosas todavía difuso, ¿no? Creo que en el Perú esa debilidad del sistema político termina finalmente siendo muy funcional a las élites y a los proyectos más conservadores, ¿no? Y terminan desmovilizando, como decía, a la sociedad que está inconforme, ¿no? Y creo que esto lleva a esta inconformidad al tema de la corrupción que también planteaba Chocli, ¿no? Yo creo que la lucha judicial contra la corrupción ha terminado canalizando en buena cuenta todo el descontento que puede haber con los años del modelo, un modelo, como decía, que también en el Perú se impuso exitosamente en estas tres acepciones que comentaba al comienzo, ¿no? Como un proyecto ideológico, o sea, ¿quién discute el neoliberalismo? Los liberales, porque le sacan un poquito más al Estado. Creo que sigue siendo exitoso como proyecto ideológico y también como modelo de gobierno, ¿no? Y ya hay que decir en el terreno de la convivencia social, ¿no? Entonces la lucha contra el judicial, sobre todo contra la corrupción, este equipo de jueces y fiscales termina asumiendo en buena cuenta la inconformidad con la clase política, que está muy extendida y que creo no hace distingos de derecha, de izquierda, y justamente por eso es una crítica a la corrupción muy disociada de una crítica al modelo, ¿no? Más bien desde una impugnación más ética, más moralista, ¿no? La corrupción como algo malo, pero que no logra asociarse, y creo que ahí es también tarea de las organizaciones políticas, de los grupos que pretenden afianzar corrientes de opinión, de cómo darle una sustancia crítica a la lucha contra la corrupción y asociarla a una forma de funcionamiento del Estado intrínsecamente vinculada pues, al neoliberalismo y a los grupos de poder económico, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que está muy presente. Y bueno, yo tampoco añoraría, o sea, creo que cada sociedad es específica, tiene sus particularidades, esperar que haya un estallido como en Chile o como en Colombia no va a ocurrir, ¿no? Lo que sí creo que es en esos términos, lo que sí creo que vale la pena ver es por dónde pueden venir algunos cambios que hagan transformaciones sustantivas al actual orden de cosas, que es un orden de cosas injusto, desigual, etcétera, ¿no? Y que seguimos viendo, cada vez hay más ricos en el Perú, como ahora se ha destapado, que meten $3 millones en una campaña, y que van quitando justamente sustrato a la democracia, ¿no? Para que los ciudadanos ponemos nuestro voto, otros ponen 3 millones, que tanto inclina la balanza, ¿no? Entonces tenemos esta situación, ¿no? Y ahí sí, pues el tema de qué discursos, qué propuestas, qué proyectos políticos y de convivencia social finalmente se están proponiendo a esta crisis, porque decir que no tenemos crisis en este país porque no tenemos un estallido, no creo que a la chilena o a la colombiana, no creo que venga el caso, ¿no? Entonces ahí yo sí creo que vale la pena mirar qué están proponiendo
no sé, los proyectos más socialistas, de izquierda, progresistas, antineoliberales. Lo que está proponiendo la derecha, por ejemplo, con esta ola de republicanismo que tiene en Chile, por ejemplo, a Kast en su versión más conservadora, en Perú se la disputan Julio Guzmán, Salvador del Solar, ¿no? Entonces, ¿qué finalmente qué plantea a futuro, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante mirar. Vamos a entrar en un proceso electoral del cual parece todavía nadie se ha enterado, en enero. Y creo que sí es importante reflexionar en esta línea, ¿no? ¿Qué se van a venir los 2 siguientes años en este contexto? Gracias. Bien, yo quisiera hacer un par de acotaciones, principalmente a cosas que ha dicho Carlos Monge, y luego referirme al tema peruano, ¿no? Yo creo que el giro a la izquierda, digamos, su gran virtud como influencia histórica en la región estriba en que fue una ruptura con el modelo político de las transiciones a la democracia, que era un modelo de democracia de élites. Y esto es muy importante, porque el giro a la izquierda vuelve a poner en la agenda los derechos sociales y en algún caso también los derechos culturales, con todos sus problemas, pero vuelve a ponerlos en agenda y vuelve a convertirlos en política de gobierno, ¿no? Eso es uno, o sea, el fracaso de las transiciones en América Latina, ¿no? Que es el fracaso de la influencia política norteamericana, al fin y al cabo. La transición es un proyecto político explícito de los Estados Unidos. El segundo elemento tiene que ver con los procesos hegemónicos. Yo creo que hay distintos lugares, ¿no? O sea, es indudable que en Argentina el peronismo ha construido un pueblo, históricamente, en los términos de Ernesto Laclau, ¿no? Y esto le da una fuerza, digamos, política y organizativa sin igual en la región, ¿no? Y lo coloca, yo creo, bastante adelante en términos de la construcción hegemónica de un polo nacional popular en ese país, ¿no? Entonces, yo no creo que se trata de decir los movimientos o los gobiernos fueron hegemónicos o llegaron o no llegaron a ser hegemónicos. Yo creo que están en un proceso de construcción hegemónica. La construcción hegemónica toma varios gobiernos, toma diferentes liderazgos, ¿no? Tiene un fondo histórico muy significativo, ¿no? Porque se plasma finalmente en la existencia de un pueblo, ya sea en la oposición o en el gobierno, ¿no? Ahora bien, sobre el Perú, ¿qué cosas me parece importante señalar? Bien, primero, el tema de que el desencanto de la política no es de hoy. O sea, el último periodo político en el Perú nació con un grave desencanto de la política, que es de 1990 en adelante, ¿no? O sea, Fujimori es posible, el golpe del 5 de abril es posible por la mega crisis que había ocurrido en este país entre el 88, 89 y el 92. Y que tiene como resultado, acordémonos de la época, los que tenemos la edad, ¿no? El gran tema de la antipolítica, sobre el cual escribimos varios en su momento, ¿no? Entonces, es un desencanto al cual se suma el desencanto de la política en este momento de crisis de régimen, ¿no? Que es el momento que vivimos hoy, ¿no? Y, por supuesto, o sea, en un momento de crisis de régimen, posibilidades de una coyuntura para una salida progresista existen, claro que existen, ¿no? Digamos, en los términos de Lenin, posibilidades objetivas existen. El problema va por el lado de la subjetividad, ¿no? ¿Y cuál es la salida frente a una crisis de régimen? Una propuesta constituyente, no hay otra salida, o sea, además y en eso nos parecemos a Chile, nosotros vivimos con la constitución de una dictadura, o sea, vivimos, como decía algún teórico de la constitución décadas atrás, vivimos con una declaratoria de guerra en la mano, o sea, vivimos con un petardo de dinamita en la mano, ¿no? Que no está prendido, pero puede prenderse, que es la constitución de 1993. Nosotros vivimos con un petardo de dinamita, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué las condiciones subjetivas no prenden? Yo creo que la enorme hegemonía ideológica neoliberal
que se desarrolla sobre todo el golpe del 5 de abril del 92 en adelante, ha penetrado también a las fuerzas que podrían dar esta subjetividad, y especialmente a la izquierda en el Perú. La izquierda está profundamente penetrada por la política liberal, ¿no? Entiende la política como colocar a sus líderes como parte de un elenco que formen un gran consenso liberal, ¿no? Así se entienden los líderes de izquierda. Esta última crisis en el Nuevo Perú no es sino eso, o sea, líderes que quieren ser parte de un consenso liberal, que se mueren de miedo a organizar una ruptura democrática, ¿no? O de siquiera pensar en la posibilidad de una ruptura democrática, porque en su proyecto de vida se va si es que piensan en organizar una ruptura democrática. Entonces, ese es el problema de fondo, cómo ha penetrado ideológicamente la política liberal, ¿no?, en quienes podrían organizar una salida constituyente. Porque una salida constituyente sí, pues, implica arriesgar la vida, que a uno la posibilidad de que lo maten se eleve exponencialmente. Entonces, yo creo que ese es el problema, la penetración de esta hegemonía en la propia izquierda, ¿no? Y claro, existe un sector del poder, digamos, que quiere salvar los muebles, pues, Vizcarra, el Partido Morado, la bancada liberal, ¿no? Y que en la coyuntura se ponen de moda porque tienen críticas válidas a lo que era el control del modelo, básicamente fujiaprista, corrupto, ¿no? Entonces esta gente tiene una crítica al control del modelo, tiene una crítica al control del modelo válida y tiene simpatía popular por eso. Algún sector de la izquierda ve su futuro en ser la cola de esta coalición, ¿no? Y por lo tanto el escenario político que ven es ser parte de un gran consenso liberal, ¿no? Y que sus líderes sean buenos en un cierto sentido para que alcancen ese objetivo, ¿no? La posibilidad de una propuesta constituyente queda de lado, da temor, puede terminar con todo esto. Por supuesto, para terminar con todo eso es que se levante una propuesta constituyente, no para otra cosa, ¿no? Ahora, ¿vamos a superar este momento? Por supuesto que vamos a superar ese momento. Yo soy un optimista histórico, no me cabe la menor duda, ¿no? No me cabe la menor duda. No sé si en los próximos meses, pero ciertamente en los próximos años, porque la crisis de régimen, yo no le veo solución a la crisis de régimen, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto pueden aguantar los dos elementos centrales de la crisis de régimen? Que son la criminalización de la política y el bloqueo a la participación de nuevos partidos. ¿Cuánto puede aguantar el régimen con esa situación? No creo que mucho. Estamos además en una coyuntura propicia para que eso explote, que es tres procesos electorales seguidos. Enero del 2020, abril del 2021 y octubre del 2022 con las elecciones regionales y locales. O sea, no solo tenemos condiciones objetivas de crisis de régimen, tenemos también un camino, ¿no? Un camino electoral ciertamente, pero que puede llevar a que la cosa se ponga más bonita. Hay que recorrerlo, hay que tener el coraje de recorrer ese camino con una propuesta de transformación, que es una propuesta constituyente. Fíjense ustedes, tanto han criticado las propuestas refundacionales de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Bueno, a la luz de lo que pasa en Chile, ya no parecen tan feas las propuestas refundacionales, ¿no? En determinadas coyunturas políticas hay que levantar las propuestas refundacionales, ¿no? Y yo creo que en el Perú, por supuesto que hay características y condiciones para levantar una propuesta refundacional. Hay que tener el coraje de hacerlo, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que todas fueran bien levantadas o que todas no tuvieran problemas, seguro con un montón de problemas en cada caso, pero voy a que nos está iluminando también sobre el tema de la propuesta constituyente la región, lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años en la región y lo que está pasando hoy día y lo que necesitamos acá en el Perú. Gracias. Bueno, algunas ideas finales. Las ciencias sociales son un poco eficaces para hacer futurología, quizás son un poco más eficaces para, una vez que ya pasaron las cosas, darles algún tipo de sentido. No sé qué tan útiles sea entonces, pero
estamos todos en este negocio, ¿no? Yo quisiera plantear quizás dos conjuntos de ideas para tratar de encadenar lo que dije antes con esta segunda parte. En el largo plazo, el problema fundamental de la región, más allá de Perú, Colombia, el problema fundamental de la región en los últimos 150 años es el problema del ciclo financiero, ¿no es cierto? Cada vez que las condiciones financieras internacionales han sido negativas, esta parte del mundo se ha prendido fuego. En los años 70, en los años 30 y probablemente en el último cuarto del siglo XIX. ¿Cómo, digamos, si este es el problema secular de la región, cómo lo enfrentaron los actores políticos del último ciclo, ¿no? En primer lugar, en los años 90, ¿cómo se resolvió la crisis del flujo financiero en la región? Básicamente por dos vías, ¿no? La privatización y los préstamos de los organismos internacionales y los países en los marcos de los procesos de reformas económicas, ¿no? Así consiguieron la plata para financiar o mal financiar nuestros países. Una vez que se acabó la plata de las privatizaciones y una vez que se acabó la plata de los préstamos, vino la crisis asiática y nos llevó, ¿no? Los gobiernos de izquierda, ¿cómo alimentaron su coalición política y cómo cumplieron lo que prometieron? Básicamente a través de la captura de las rentas de las exportaciones de materias primas, ¿no? Es fácil decirlo, pero es un proceso políticamente muy complejo, ¿no? ¿Qué es lo que, por lo menos parados hoy, podemos decir sobre el problema del ciclo financiero en la región? Hoy es que, por un lado, no queda nada más que privatizar en ningún país, salvo quizás Brasil o México. En Argentina podría entrar, pero no, que el gobierno no lo va a hacer. No hay nada más que privatizar. Hay mucha plata dando vueltas, eso sí, en el mercado internacional, pero en estas condiciones no estaría llegando, ¿no? Digamos, en deuda privada me refiero. Por otro lado, los precios de las materias primas no van a volver a subir en el corto plazo, por lo tanto, reeditar una coalición como la que existió entre el 2003 y el 2013, con esos recursos no se puede. Entonces, planteamos el problema de, bueno, si no se puede con las materias primas, habrá que cobrar más impuestos, ¿no? Esa es la salida razonable. La derecha se los va a tratar de cobrar a la gente de abajo y la izquierda se los va a tratar de cobrar a la gente de arriba. ¿Qué problemas veo yo con eso? Es que si se le quiere cobrar a la gente de abajo, bueno, pasa lo que pasó en Ecuador, pasa lo que pasó en Chile, ¿no es cierto? Y en contextos democráticos no está bien visto matar gente, o no está bien visto matar mucha gente, ¿no? Entonces hay límites, mucha gente. Hay límites respecto al grado de represión que pueden ejercer estos gobiernos en contextos más o menos democráticos. La izquierda, si quiere cobrarle a los ricos, tiene dos problemas centrales en general. Por un lado, la histórica debilidad de los estados en América Latina para desarrollar políticas tributarias que cobren la renta de la tierra, la renta financiera, la renta de los ingresos. Salvo Chile y salvo Uruguay y Brasil, el resto de países de América Latina tienen estados de muy mala calidad donde este cobro de impuestos es muy complicado. Y por otro lado hay que calcular la respuesta de las élites, ¿no? Que aparentemente son bastante poco tolerables a que les toquen democráticamente el bolsillo, ¿no? Entonces, que pueden defeccionar entonces por salidas autoritarias. Yo la verdad respuestas no tengo, tengo algunas preguntas nada más, ¿no? ¿De dónde va a salir la plata para reeditar una coalición por izquierda o por derecha? Yo no lo veo, no sé, habría que ver qué va a pasar. Si la izquierda quiere reeditar un tipo de coalición, va a tener que pensar seriamente en cómo aumentar los grados de tributación en sus países, y eso implica necesariamente fortalecer a sus estados en términos de la posibilidad de capturar las rentas que generen las sociedades, sus sociedades nacionales, ¿no? Un segundo problema que veo es el problema, regreso al problema del régimen político, y ahí quisiera quizás plantear algunos puntos sobre lo que se dijo del caudillismo y este problema del caudillismo. Sí, es un problema del caudillismo, puede ser un problema del caudillismo, pero la provisoriedad del régimen político, es decir, el carácter cambiante de las reglas para asumir quién va a ser la autoridad en América Latina, es la constante. Maduro no ha inventado el caudillismo en Venezuela,
Venezuela tiene una profunda tradición reeleccionista, caudillos de derecha ha habido por montones, y tiene más que ver con un problema, si quieren, de largo aliento en América Latina, ¿no? Por otro lado, visto cómo es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado en la región, yo creo que la salida, digamos, si yo hubiera sido Morales, me hubiera lanzado la reelección sin duda, ¿no? Porque ya vimos lo que le pasó a Dilma Rousseff, ya vimos lo que le pasó a Correa cuando trató de hacer una alternancia de poder, una alternancia de poder. Entonces la salida racional como actor político es mandarme a la reelección, ¿no? Si no me espera la cárcel o el exilio, ¿no? ¿Cuál es el otro problema con esto? Es que la democracia requiere pues automoderación, ¿no? Y las élites parece que no se han automoderado con este ciclo. O sea, pese a que el reformismo tuvo logros muy importantes, como dijo Nicolás, y sus propuestas de cambio no fueron profundamente revolucionarias, las élites no se han automoderado y parece que están muy poco dispuestas a ceder sus posiciones de poder simbólico, político y económico. Por último, para llegar a Perú, ¿qué va a pasar acá en el futuro? Hay condiciones objetivas, pero no hay condiciones subjetivas. Yo creo que ni siquiera hay condiciones objetivas, en realidad, si queremos ponerlo en esos términos. ¿Por qué nuestro país no tiene una izquierda poderosa? Bueno, como dijo Anaí, hubo un momento en que el Perú se plegó al giro a la izquierda, no solamente como mala, sino como suena bien, o sea, mal que bien. Hay un problema pues ahí ideológico, como dice Nicolás, de repente a nivel de las élites políticas. Pero lo cierto es que hay serios problemas para que la gente se organice. En un contexto de una economía informal muy amplia, donde hay sindicatos muy débiles, no por problemas de conducción, sino porque no tienen cómo captar recursos para organizarse, y donde el Estado no va a subsidiar la organización de los sindicatos, evidentemente, y donde ha existido reglas que desalientan la formación de partidos políticos de extracción de representación popular, es muy difícil formar las organizaciones que lleven a cabo la protesta o lleven a cabo el recambio político. Quizás eso cambie un poco con la ley de financiamiento de partidos políticos, y eso permite igualar un poco la cancha y que algún partido en el mediano plazo logre establecerse. Pero sin esos recursos, que no solamente son dinero, son recursos organizacionales, y capacidad de movilización, yo veo muy complicado, más allá de que los sectores tengan unas u otras ideas, que se pueda producir algún proceso de transformación en el corto plazo, ¿no? Perdón, mi nota negativa, ¿no? Pero bueno, gracias. Nicolás, Anaí, Carlos, por vuestras intervenciones. Creo que plantean, digamos, escenarios posibles o deseables también sobre lo que podría ocurrir en el caso peruano, que todavía está por verse lo que aquí se ha llamado, hace tiempo no escuchaba, condiciones objetivas y subjetivas, pero que creo que vale la pena darle como vueltas al asunto. Nuevamente les agradezco su participación y pronto estaremos con el video circulando por redes sociales de todas sus intervenciones. Así que nada quedará impune de lo que se dijo. Ni será editado. Ni será editado. Ya, muchísimas gracias a todos también por su concurrencia y estemos atentos a próximas actividades. Me imagino ya al inicio del próximo año académico, que ya estamos hablando de este. Muchas gracias. Gracias.